gracias. Nos vamos a empezar a revisar algunos de los desafíos que tenemos en el mundo hoy en día y en el Perú en particular con respecto a la esclavitud laboral. Muchísima gente piensa que la esclavitud es algo histórico, algo del pasado y que ya no la encontramos hoy en día. De hecho, mucha gente cree cuando hablamos de esclavitud que estamos utilizando la expresión de manera figurada, pero no, lamentablemente no es así. Cuando hablamos de esclavitud hoy en día hablamos de esclavitud, ¿no? Hablamos de personas que han sido sometidas a través de la violencia, a través de la tortura física y o la tortura psicológica y están siendo sometidos a explotación sexual, a explotación laboral, en fábricas, en plantaciones, en minas, en buques pesqueros, en toda clase de actividades de negocios, ¿no? El problema de la esclavitud ha ido escalando en el mundo y se habla hoy en día de alrededor de 30 millones de personas sometidas a la esclavitud. La información del 2014 del Global Slavery Index, el índice global de la esclavitud, nos habla de 35.8 millones de personas sometidas a esclavitud, mientras que la OIT en su informe del 2012, que es el último que tiene sobre número de personas sometidas a esclavitud, nos habla de alrededor de 21 millones de personas esclavizadas. El informe de la OIT nos dice que alrededor del 10% de estas personas esclavizadas están siendo explotadas por estados, en la forma de niños soldados o en la producción de minas controladas por milicias, particularmente en la explotación del coltan, que es un mineral que se utiliza para la producción de equipos electrónicos. El 22% de personas esclavizadas bajo la esclavitud, según el reporte de la OIT, es de explotación sexual, ¿no? El 98% de estas personas son mujeres, hacen un total de 4,5 millones de personas explotadas en la esclavitud sexual, la mayoría de ellas a través de burdeles en diferentes lugares del mundo. Y finalmente tenemos alrededor del 68% de los 21 millones que están siendo explotados en las actividades empresariales privadas, ¿no? Otras que no sean turismo y prostitución. Es decir, tenemos más de 14 millones de personas que son explotadas en fábricas, minas, plantaciones, barcos pesqueros y otro tipo de instalaciones o negocios, ¿no? Como el comercio mismo. Es decir, tenemos 21 millones de personas, por lo menos, que están siendo explotadas en estos momentos como esclavos, capturados y retenidos contra su voluntad a través de violencia directa a ellos o a sus familias y explotados para los productos que todos nosotros consumimos. Este es un problema, el de la esclavitud, en el que todos estamos involucrados de un modo u otro, ya sea a través de que nuestras empresas lucran con este problema o que somos consumidores, demandamos los productos que se fabrican bajo estas condiciones. Encontramos que más o menos 55% de los 21 millones son mujeres y 45% son varones. No obstante, la cifra de promedio general resulta un poco engañosa respecto de la intensidad del riesgo de cada uno de los sexos. En el caso de las mujeres son el 55% en el promedio total, pero el 98% de personas explotadas en el negocio sexual. Solo 2% de hombres son explotados en el negocio sexual. En la economía privada encontramos que el 60% son varones y el 40% mujeres, ¿no? Y en la explotación impuesta por los estados encontramos que el 58% son mujeres y 42% son varones. ¿Cómo puede ser que el negocio de la esclavitud en pleno siglo XXI siga andando con tal solidez que son millones de personas esclavizadas? Bueno, es que es un gran negocio. Algunos reportes dicen que es el tercer negocio más grande del planeta, detrás del tráfico de armas y del tráfico de drogas. El tercer negocio más grande del planeta sería
la explotación de la esclavitud. Tenemos un negocio de alrededor de 150.000 millones de dólares, el negocio total a nivel mundial, que se descompone más o menos en 52.000 millones de dólares en el Asia-Pacífico, 47.000 millones de dólares entre los países ricos, las llamadas economías desarrolladas, Estados Unidos y Europa Occidental, 18.000 millones de dólares en Europa Central y Sudoriental, 13.000 millones de dólares en el África, 12.000 millones de dólares en Latinoamérica y el Caribe y 8.5 mil millones de dólares en el Medio Oriente. Tenemos un negocio en total de alrededor de 150.000 millones de dólares explotando esclavos. Vale la pena resaltar también que este problema en realidad termina concentrándose porque la producción de las personas esclavizadas se puede realizar en diferentes lugares de todo el mundo, pero termina casi siempre circulando el negocio hacia los países ricos, ¿no? Por ejemplo, la producción de los esclavos que son explotados en África normalmente está alrededor del coltan, mineral para la electrónica, está alrededor del cacao, insumo para los chocolates, y las tres principales empresas chocolateras son europeas de Occidente en general, ¿no? Entonces, encontramos que, y en el caso de Latinoamérica lo mismo, ¿no? En el caso del Perú, la explotación de esclavos frecuentemente está asociada a la producción de oro, a la producción de madera, a la tala ilegal de madera, productos que al final de cuentas frecuentemente terminan también entrando al mercado internacional y a los países ricos en particular. O sea, el negocio real es muchísimo mayor que 150.000 millones de dólares, porque si lo valorizáramos a los precios del trabajo en los países ricos, se multiplicaría la cifra inmensamente. Uno de los hechos más notorios e importantes para comprender la magnitud de esta situación es el precio de una persona esclavizada. En los tiempos de Lincoln, un esclavo era comprado por $40.000 a tipo de cambio de hoy. $40.000. Solamente los ricos podían tener esclavos y los dueños de esclavos cuidaban a sus esclavos. Era una inversión, $40.000 por cada uno. Hoy en día un esclavo cuesta $90. $90. Con $90 te compras un esclavo para explotarlo en tu fábrica, en tu plantación agrícola, en tu mina, en tu negocio. $90. Lo crítico al reconocer el valor actual de un esclavo, el precio actual de un esclavo, es que ese precio no paga su comida. Es más barato explotar hasta la muerte a un esclavo que darle de comer. Las condiciones en las que vivían los esclavos en Norteamérica o en América en general, en el Perú y donde fuera, en el pasado, eran condiciones de lujo comparadas con las condiciones de hoy en día. Hace un tiempo corto, hace algunas semanas, se encontraron fosas conteniendo los cadáveres de esclavos que habían sido ya descartados, ¿no? Tenemos un problema gravísimo porque el precio es muy bajo. Decíamos que el negocio de esclavitud abarca muchísimos negocios, entre otros, por ejemplo, el de los chocolates, ¿no? Los principales productores de chocolates como Ferrero Rocher, Nestlé, Hershey, han hecho anuncios de que van a luchar contra la esclavitud, que es la que domina el espacio de la producción del cacao que ellos utilizan como insumo. De hecho, Ferrero Rocher ha anunciado que van a dejar de usar esclavos a partir del año 2020. ¿No? Todavía van a seguir usando esclavos mientras tanto. Por supuesto, todos ellos prometen que están haciendo esfuerzos para reducir y eliminar el problema. El hecho es que va a tomar todavía un número de años, ¿no? Pero no es el caso único, el caso de Ferrero Rocher. Aquí está
la comunicación propia de Ferrero Rocher, la anterior era la comunicación de CNN al respecto. Encontramos, por ejemplo, que en la zona de San Diego, en California, Estados Unidos, alrededor del 30% de inmigrantes ilegales latinos están sujetos a esclavitud. Alrededor del 30% de inmigrantes ilegales latinoamericanos están sometidos a la esclavitud. Y el 55% de todos los inmigrantes están sometidos a tratos abusivos y de explotación. Es más, según la información de Global Slavery Index, los abusos infligidos por los tratantes de personas que los capturan, retienen y venden son menores a los maltratos que se les inflige por regular en los centros de trabajo. Es decir, tenemos una responsabilidad muy grande en el contexto de la administración de los negocios. Gravísimo. Esto pasa en San Diego, California. Al otro lado de la costa, en la costa este, cerca de Miami, cerca de Boca Ratón en realidad, un poquito al norte de Miami, tenemos en los campos de Immokalee explotación de personas y muchas de ellas esclavizadas en la producción agrícola, en la producción de naranjas, en la producción de tomates, en fin. Producción que en su gran mayoría va para Pepsi-Cola y Coca-Cola en la producción de sus jugos de naranja. Tropicana en el caso de Pepsi, Minute Maid en el caso de Coca-Cola, según lo que reporta John Bowie en su libro Nobodies. De hecho, en el año 2012, el entonces presidente Obama y candidato a reelección, Barack Obama, presentó un discurso ante el Global Clinton Initiative dedicado exclusivamente al tema de la esclavitud y dedicado al tema de la esclavitud en Estados Unidos. Allí anunció Obama que a partir de ese año, 2012, el reporte anual sobre la esclavitud, el reporte global anual sobre la esclavitud, iba a incluir a Estados Unidos, porque hasta ese momento no lo hacía. Ellos asumían que ese era un problema que sucedía en Corea del Norte, que sucedía en el África, que sucedía en otros lugares, pero no en Estados Unidos. Lamentablemente, la amarga verdad, como dice el presidente Obama, es que en Estados Unidos también se está explotando esclavos en cantidades inmensas y que tenían que asumir la responsabilidad que demandan a otros, ellos también debían asumirla. Y desde entonces está Estados Unidos incluido en el reporte global anual y supuestamente se están iniciando medidas severas para reducir este flagelo en Estados Unidos, además de lucharlo en el mundo entero. Lamentablemente es difícil. Yo ingresé a la página web, algunas páginas web esta última semana, tratando de actualizar un poco de información, y me encontré con una noticia en CNN que anunciaba que algunos requerimientos de leyes para poder luchar eficazmente contra la esclavitud habían sido presentados en el Congreso y habían sido retirados del debate, ¿no? Así que por ahora no se va a seguir haciendo esfuerzos importantes respecto de ello. Tenemos también la esclavitud en el Perú. La esclavitud en el Perú es una expresión de esta corriente en el mundo entero y encontramos que ya tenemos un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y tenemos además un grupo de trabajo multisectorial permanente que engloba un número de instituciones del Estado, desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y algunas otras instituciones, y también algunas instituciones privadas e internacionales. El esfuerzo, pues, es acabar con el comercio de seres humanos para fines de explotación. En el caso del Perú, las zonas más intensas con este problema incluyen el Cusco, con la explotación en minería informal, lavaderos de oro, el caso de Iquitos y Pucallpa, el oriente, donde tengo referencia por parte de oficiales marinos que hay barcos que llegan cazando personas en los pueblos ribereños y estas personas son capturadas para su explotación en la tala de madera
y las mujeres para su explotación sexual. Tenemos también el problema en Piura y diferentes localidades, ¿no? Lima es uno de los puntos centrales de tránsito y explotación de esclavos también. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia publicada en el diario El Comercio, en la que se comunica que fueron rescatados un grupo de menores que eran explotados en una casa de Puente Piedra. Se les tenía en esta casa de Puente Piedra, a las 5 de la mañana se los llevaban a trabajar a la parada, en la carga y descarga de camiones, y en la noche volvían a encerrarlos en esta casa. Tenemos esta otra noticia de 18 peruanos liberados de la explotación en una planta textil en Sao Paulo. Uno de ellos escapó, dio aviso al cónsul, el cónsul a la policía, asaltaron la fábrica y liberaron 17 peruanos más que estaban esclavizados allí. Tenemos también el caso de 4.500 mujeres explotadas sexualmente solamente en Madre de Dios para las minas informales. En general, tenemos en el Perú el lamentable mérito de ser el país en el 6º puesto en América por prevalencia de la esclavitud. Somos el 6º país con mayor proporción de esclavos respecto a la población. A nivel mundial estamos en el puesto 62, con 66.000 personas esclavizadas, o más de 66.000 personas esclavizadas, trabajando en diferentes tipos de negocios, ¿no? ¿Por qué hay trata en el Perú? ¿Por qué hay esclavos en el Perú? Bueno, porque hay demanda y porque hay oferta, ¿no? Hay demanda de mano de obra barata, queremos pagar cada vez menos por el trabajo, y hay oferta, hay inescrupulosos dispuestos a capturar gente, someter personas y explotarlas en la esclavitud laboral, ¿no? Y tenemos también una proporción grande de la población pobre y discriminada que no encuentra oportunidades de trabajo y que están dispuestos a creer cualquier cuento de la gran oportunidad de trabajo. Una vez que creen el cuento, son capturados, sometidos y puestos a explotación. ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo puede esto estar pasando? ¿De qué depende? ¿Cómo es que la economía moderna, contemporánea, haya incorporado la esclavitud? Lo voy a mostrar con un caso particular que podríamos haber tomado cualquier otro caso, no es por ninguna animadversión a este negocio, simplemente por el hecho de que algún ejemplo tenemos que tomar. Y vamos a ver el caso de los jugos de naranja. En el caso del jugo de naranja necesitamos semillas, pesticidas y fertilizantes. Estas semillas, pesticidas y fertilizantes son vendidas a los granjeros y los granjeros se lo venden a la industria de alimentos. La industria de alimentos nos lo hace llegar a nosotros en la forma de jugo de naranja. Hasta allí todo perfecto, pero cuando empezamos a hacer un análisis más detallado, vamos a encontrar que 3 o 4 empresas gigantescas dominan el 80% del negocio, tanto de las semillas como de fertilizantes, como de pesticidas. Encontramos también que 3 o 4 grandes compradores compran el 80% de las naranjas y que son miles los granjeros que producen y venden la naranja. Obviamente, por un análisis de Porter vamos a encontrar que hay un desbalance de poder enorme. Los proveedores que son poquitos pueden venderle muy caro a los granjeros, los compradores que son poquitos pueden comprarle muy barato a los granjeros quedan aplastados al final. No hay forma de que paguen remuneraciones legales con lo que reciben por el pago de sus naranjas. Eso lleva a que recurran a los labor contractors y son ellos los que realizan la explotación de los esclavos. Queda establecido el negocio, la oportunidad del negocio y la práctica del negocio. Cuando se habla con los empresarios de estas megacompañías respecto a lo que está sucediendo, ellos incluso declaran que podrían bajar su precio para vender más barato, en el caso de los proveedores, o subir su precio para el caso de los compradores. Pero, ¿quién les garantiza que ese dinero va a llegar a las manos de los trabajadores y que no se va a quedar en las manos de alguno de los operadores del negocio? Mientras no haya esa garantía, ellos no modifican sus estrategias comerciales y el uso del poder en oligopolio sigue funcionando como lo observamos en este gráfico.
¿Cómo resolver la esclavitud? En la investigación que hemos hecho, convocamos a un número de ejecutivos, gerentes, que estudian, estudiantes de MBA, de una maestría en Administración de Negocios, y nos dieron una serie de ideas. Aquí tenemos un resumen de ellas que las hemos agrupado en 7 categorías, ¿no? Ellos refieren que se necesita una gestión ética, que se necesita una gestión responsable del factor humano, que se necesita una nueva cultura organizacional con respeto y justicia para los trabajadores, que se necesita no solamente una gerencia ética, sino un desarrollo ético para cada uno de los gerentes, ejecutivos y profesionales en posiciones de poder, que se necesita una responsabilidad social, gerencial y corporativa, que se necesita una gerencia logística responsable y una lucha frontal contra la esclavitud que involucre también a los gerentes y sus empresas. Esas son las propuestas de profesionales y gerentes estudiantes de MBA, de Maestría en Administración de Negocios. Por su parte, el programa de acción contra la trata de personas de la OIT plantea también sus propuestas, que las tenemos aquí resumidas y que las pueden encontrar en el artículo que hemos publicado sobre el tema y que está también resumida en estas diapositivas que se van a publicar para que todos puedan acceder a ellas. Desde este púlpito me sumo al llamado de la OIT para que trabajadores y empleadores, además de los agentes del Estado, nos sumemos a la lucha contra la esclavitud, por la libertad y la dignidad de millones de ciudadanos. Muchas gracias a todos por su atención.